Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Una vez más estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. En medio de las pruebas, de las luchas, hermano, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Sabemos que la misericordia de Dios nos alcanza todos los días. Dice su palabra que son nuevas cada mañana sus misericordias. Y el día de hoy queremos seguir compartiendo con ustedes de las grandezas del Señor, pero también de los momentos difíciles, ya que tenemos algunas noticias un poquito duras para ciertos hermanos, ¿verdad? Que están pasando pruebas bastante difíciles en este tiempo y pues hay que llorar con los que lloran, dice la palabra del Señor, y hay que reír con los que ríen. Y estos son momentos en los que nuestros hermanos necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra ayuda de una manera u otra. Así que sabemos, hermano, que Dios está con nosotros y que lo que está pasando, aunque nuestra mente no lo entienda, sabemos que Dios tiene todo en el control. Sabemos de que Dios está actuando su perfecta voluntad. Hemos nacido con el propósito de Dios para servirle, para honrarle, para obedecerle, ¿verdad? Tenemos con Él Él hizo un pacto con nosotros de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo va a cumplir. Él está con nosotros y nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios todos los días. Sean bienvenidos todos los que ya están entrando a la página. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hoy ya es viernes, hoy es el primer día del mes de mayo. Creo que para algunos países es el día del trabajo, el día de hoy. Y pues, ¿verdad? Los que tienen su trabajo, aprovechenlo, ¿verdad? Y pues a trabajar como debemos de hacerlo. Y aquel que no tiene trabajo, pues tenga paciencia en el nombre del Señor, que ya el Señor abrirá puertas por ahí de un trabajo, o si no, pues yo sé que no nos va a dejar a nosotros desamparados. Sí quisiera comentarles, mis amados hermanos, que seguimos orando por varios hermanos, ¿verdad? Que todavía tenemos que seguir clamando por ellos, por sus vidas, pidiéndole a Dios que se glorifique de una manera poderosa, sanando. Voy a repetir los nombres de las personas para que estemos orando por ellas, para que tal vez usted algunos conoce, a otros no conoce, pero tenemos que orar por ellos. Y cuando usted esté orando, solo diga: Señor, todos los hermanos que están ahorita con este trato del virus, por favor, acuérdate de ellos y que pasen pronto, susténtalos, porque a veces los nombres no se nos van a quedar todos. Pero tenemos, hermano, al tío de nuestro hermano David, que nos comunicó David que está bastante delicado todavía. Él es Andrés Puebla. Seguimos orando por él, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de la vida de él. Por la hermana Carmen Arizmendi también. Por Eddie, que es hermano de nuestra hermana Gloria Montúfar. No sé cómo seguiría él, si alguien sabe, si me está escuchando la hermana Lucy, por favor me puede contestar cómo sigue Eddie. Gracias a Dios, ya el hermano de nuestro hermano José Uriostegui ya salió de peligro, ya salió del hospital, está esta semana en casa recuperándose. Él se llama Felipe. Rosy Colón, yo creo que también ya está bastante fuera de peligro, es hermana de la hermana Julia Monzón. Y seguimos orando por el doctor Julio y su esposa. Si la hermana Vicky, ayer le dije pero no recibí ningún mensaje, si la hermana Vicky Soto, por favor, sabe cómo está el doctor Julio y su esposa, por favor déjenos saber ahí en los comentarios, por favor, para ver cómo está él. Risa Salgado, seguimos orando por ella. Ella es hermana de nuestro hermano Pedro Salgado. Seguimos orando por Ramón, no sé cómo siguió Ramón, no es Ramón Peralta, es otro Ramón. Si mi hermana Díaz nos escucha, para ver cómo está Ramón, ella fue la que nos pidió la oración por él. Nuestra hermana Jackie, ahorita está pasando momentos difíciles, ya que yo creo que es la primera semana de dificultad con el virus y está bastante delicada. Estemos orando por ella también, por favor, mis hermanos. También Victorino Trujillo, que son amistades de nuestros hermanos Carlitos Villegas y de Gaby, y pues parece que también está bastante delicado, lo tienen con tubos y está sedado ahorita.
y están esperando reacciones de su vida, como también la familia Ávila, son también amigos de nuestros hermanos Carlos Villegas y de Gaby. Oramos también por Miguel Súa, que es tío de Liz Súa, y estamos orando también por Carmela Flores y por nuestra hermana Rosea y Beliz Reyes. Por favor, estamos orando por todos estos hermanos. Orar también por la hermana de nuestra hermana Saraí y su cuñado Ángel. También nos piden que estemos orando por fortaleza en sus vidas. Por Aquileo Adiña también. Por la familia Rivera, Juan y Azucena Rivera también, que son miembros de la iglesia de nuestro hermano Juan Lima. También ya están bastante mejor, pero tenemos que seguir orando. Y el día de hoy también me llamó el hermano Rolando Roa, que se había enterado que nuestros hermanos Mario y Lorena Pérez también están con el virus. Entonces vamos a estar orando también por ellos. Y el día de hoy también tengo una noticia triste. Falleció el padre de nuestra hermana Ana Concuá. Estuvimos orando por él, pero ya se adelantó a esta carrera, y pues tenemos que orar por nuestra hermana Ana Concuá, para darle fortaleza a toda la familia, ya que su papá falleció el día de hoy por esto del coronavirus. Y también les pido, por favor, mis amados hermanos, a todos aquellos que nos puedan ayudar el día de mañana para mudar a la hermana de casa, hacer el cambio de casa a la hermana Coreira Ruiz. Por favor, si usted quiere ayudar a mi hermana Coreira para que ella se pueda mover de apartamento, yo creo que ya todo lo tiene listo, solo necesita las manos que le vayan a ayudar para moverse. Comuníquese con mi hermano Rolando Roa, por favor. Él me pidió que lo anunciara y que lo llamaran al hermano Rolando para los que quieran ir a ayudar para mover de casa, mover de sus cosas a mi hermana Coreira. Entonces tenemos mucho que orar, y yo sé que ahorita pues también nuestros hermanos Santizo, ¿verdad? También están con esto del papá de hermana Ana, pues son familia, ¿verdad? Es cuñada mi hermana Patti, la hermana Ana, y pues yo creo que toda la familia ahorita está pasando momentos difíciles, y tenemos que estar orando por ellos. Tenemos que estar preparados para las cosas que puedan seguir viniendo, pero también tenemos que orar, porque yo sé que hay gente que Dios en su misericordia va a levantar y va a rescatar también. Hay momentos en los que uno no puede explicar por qué pasan las cosas. No somos Dios, ni lo queremos ser para saber las cosas que solo a Él le pertenecen saber y por qué las hace. Pero lo que sí estamos seguros es de que el Señor hace todo lo que es bueno para el ser humano. Y entonces, aunque, como les repito, no entendamos esas cosas, Dios está en su perfecta voluntad obrando y haciendo las cosas. Pero claro, queda un dolor dentro del corazón de las personas que pierden un ser querido, ¿verdad? Y pues yo podía hoy escuchar en los cantos, y agradecemos a David, a Jessica, que estuvieron ministrando la alabanza, pero podía detectar el dolor que sienten por la pérdida de este familiar, ¿verdad? Entonces se transmite, y la verdad que ese se cumple el versículo de Proverbios 15:13, donde dice: el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Y entonces, bendito Dios que nos hizo así, de esa manera, que lo que hay en nuestro espíritu, en nuestro corazón, lo refleja a nuestro rostro. Y quiero decirle a toda la familia que sentimos esta pérdida, pero que estamos orando por ustedes, pidiéndole fortaleza al Señor para que los levante, que los anime en el nombre del Señor. ¿Qué palabra se le puede dar a alguien que ha perdido un ser querido? A veces las palabras no llenan de nada los vacíos que seres queridos dejan, ¿verdad? ¿Cómo poder consolar a una persona que ha perdido un ser querido? Yo creo que es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar orando, clamándole a Dios por esas vidas, porque solo el poder de Dios puede llegar y ayudarles a esas personas que están pasando estos momentos difíciles. Hay gente que está con el virus todavía, hay personas que
que están padeciendo esto, que están entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y son momentos bastante críticos, bastante difíciles, ¿verdad? Por eso démosle gracias a Dios porque nosotros estamos bien, estamos estables, tenemos de todo y agradecidos. Debe de haber un agradecimiento de todo corazón a nuestro Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él nos ha guardado y nos seguirá guardando. Algunos van a pasar dificultades, pero a otros el Señor los va a guardar. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a poner, hermanos, a orar y vamos a pedirle a Dios en esta hora que consuele y que ayude, ¿verdad?, a nuestra hermana Ana Concuá, y también orar por todos los hermanos que necesitan ser sanos de este coronavirus, que están ahorita, hermano, en sus casitas. Tengan fe, tengan esperanza en Dios, que Dios estará haciendo su perfecta voluntad en cada uno de ustedes. Lo menos que tiene que entrar es ese miedo y ese pánico, no, que al contrario, estamos en la voluntad y en las manos de Dios, y Él sabe cómo ayudarnos y cómo pasar todo esto. Hay personas que hemos visto su sanidad. Podemos también testificar de hermanos que han estado con el virus y a través de la cuarentena, de guardarla y de obedecer a lo que se les dijo, han salido adelante y se han restaurado y ya están hasta trabajando. Entonces sabemos de que Dios es un Dios, hermano, poderoso, pero quiere que también nosotros tomemos las medidas necesarias para cuidar también nuestras vidas. Entonces hoy tenemos varias peticiones, ¿verdad?, que ya se las mencioné, a las cuales debemos de orar y pedirle a Dios en su misericordia que nos ayude en cada una de ellas. Yo le voy a pedir que ahí en su lugar me ayude también a orar. Ahí donde usted está, usted puede estar tal vez en su sala de su casa, puede estar tal vez en su cama o en el comedor, donde quiera que usted esté viendo. Quiero que se una con nosotros a orar. Y también usted tiene necesidades también aparte, no necesariamente tiene que ser lo del virus, sino que también tiene necesidades que le puede pedir al Señor ahorita. Cualquier necesidad puede ser financiera, puede ser otro tipo de enfermedad, puede ser problemas con familia, con hijos, en casa, trabajo, etcétera. Hay muchas otras cosas por las cuales también debemos de orar y de clamar a Dios. Más que todo también que nos ayude en fortaleza a seguir en fe, creyendo en un Dios vivo, en un Dios real, que sus promesas son verdaderas para nosotros. Así que ahí donde está, por favor, vamos a orar. Incline su rostro, por favor, y ahí en su lugar comience a orar por todas estas personas que necesitan que oremos para que salgan pronto de este virus que está atacando sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, Señor, nos unimos en tu nombre a pedirte por cada uno, Señor, de nuestros hermanos que necesitan ser sanados, restaurados, Señor, en su cuerpo físico. Sabemos que tú eres nuestro sanador, sabemos que de ti viene la fuente de la vida y de nadie más, y por eso, Señor, a ti vamos, a nuestro Dios todopoderoso, al que es, al que era y al que ha de venir. Pedimos hoy, Señor, sanidad física, sanidad sobre los cuerpos que han sido infectados. Por favor, Señor, te rogamos que su cuerpo, Señor, les ayude también a salir adelante de esta enfermedad, que mis hermanos estén cuidando también, Señor, a lo que los médicos les han dicho. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, llega donde están, en esos cuartos, en esos hospitales, en sus casas. Señor, por favor, en el nombre de Jesús oramos para que sus cuerpos reciban sanidad por el poder que hay en ti, porque tú dijiste en tu palabra, Señor, que por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Padre Santo, y hoy te pedimos también, Padre Santo, por mi hermana Ana Concuá, Señor, que su padre falleció el día de hoy. Te pido, Señor, por Luis, su esposo, por toda la familia Campos, por favor, Señor, por toda la familia Santizo, Dios mío, ruego, Padre Santo, que tú les des fortaleza en medio de
este momento difícil, Señor, que están pasando. Por favor, trae la paz, trae la fortaleza a sus vidas. Sabemos, Señor, que nuestros hermanos te conocían como Señor y Salvador y están en tus manos. Por favor, Padre Santo, sigue glorificando tu santo nombre sobre cada vida, sobre cada corazón. Te pido, Señor, Dios de la gloria, por todos los doctores, por todos los enfermeros y enfermeras que están, Señor, en esos hospitales, ayudando a cuánto paciente hay, Señor, con este virus. Por favor, ayúdales. Sé que el cansancio, sé que las fuerzas a muchos se le han agotado, Señor, incluso a algunos, Señor, hasta el alma se les ha ido, porque sabemos, Señor, que hubo una doctora que se suicidó porque, Señor, no sabía qué hacer ya con tanto muerto que estaba pasando. Por favor, ayuda a todos esos doctores, dales aliento y que llegue, Señor, tu presencia a ministrarles, que tú estás ahí con ellos, dales fuerzas para poder, Señor, ayudar a tanto enfermo que está ahí. Por favor, Padre, ruego por todos nuestros hermanos que siguen trabajando, Señor, en el nombre de Jesús. Hay hermanos, Señor, que están trabajando, que se tienen que cuidar. Guárdalos, protégelos, que este virus no los ataque. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a ti nos acercamos, a ti llegamos. En ti está nuestra esperanza, Señor. Por favor, Padre del cielo, cúbrelos, Señor, que guarda su salida y guarda su entrada, por favor, Señor, como dice tu palabra, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Padre Santo, y los cubra y los defienda de todo ataque en contra de su cuerpo. Por favor, Padre de la gloria, oramos por los presidentes, oramos por los gobernadores, oramos, Señor, por los alcaldes de las diferentes naciones, Padre, para que tú les des tu sabiduría, para que tú les ayudes, Señor, para tomar decisiones adecuadas, correctas y sabias para el beneficio, Señor, de todas las personas que ellos están a cargo, Señor, en sus diferentes países. Por favor, Padre Santo, tú eres el que has puesto a los reyes y tú eres el que has puesto a los presidentes y tú eres el que has puesto a todos los que están, Señor, en autoridad. Por favor, Dios de la gloria, te pedimos que se hagan bien las cosas, Padre, que ellos puedan, Señor, ayudar al pueblo. Por favor, Señor, y yo te pido hoy por cada ministro, por cada pastor, por cada hermano y hermana que a través de las redes sociales están llevando tu palabra, que están predicando el evangelio de salvación de Jesucristo, que les des, Dios mío, esa palabra en sus labios, palabra que liberte a vidas, palabras, Señor, que hagan cambios en los corazones, palabras de edificación, de restauración, de consuelo, de ánimo y de exhortación muchas veces también, Padre. Esa palabra que va a edificar, Señor, y nos va a sacar adelante, que es tu palabra, porque tú eres la verdad y tu verdad nos hace libres, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Dios. Clamamos hoy con todo nuestro corazón, pidiéndote, Señor, tu auxilio, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de esos líderes, Padre Santo. Y ruego también hoy, Señor, por toda necesidad que mis hermanos tengan, cualquier sea la necesidad que tengan, por favor, acércate a ellos y dale lo que necesitan conforme a tu gracia y tu voluntad. Por favor, mi Dios, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos hoy toda gloria, todo honor y toda la alabanza. Te pido, Señor, que mañana los hermanos que van a ir a ayudar a mi hermana Coreira, también, Señor, tú los guardes, tú los protejas y que ella pueda el día de mañana, Señor, resolver su problema de su mudanza. Por favor, y bendice a mis hermanos que se prestan generosamente, voluntariamente para ayudar. Por favor, en el nombre de Jesús, doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están ayudando a otros, Señor, que están llevándole comida, Señor, que están haciéndole una compra, Señor, que van a comprarle tal vez su medicina. Por favor, Padre, bendice a mis hermanos que generosamente lo están haciendo. Es tu cuerpo, Señor, es la iglesia trabajando, es cuidándonos unos a otros, es velando unos por otros. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, guarda a mis hermanos y recompénsales grandemente esa obra, esa labor que están haciendo, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ruego, Padre Santo, que tu gracia esté con cada uno de nosotros y que tu palabra el día de hoy, Señor, venga a caer en una tierra buena, una tierra fértil, Señor. Habla mi corazón, habla mi vida, habla a mis hermanos, Señor. Solamente quiero ser ese instrumento de bendición para hablarle a tu pueblo. Quiero ser un siervo útil para ti, para tu obra, para ser, Señor, como digo, de bendición, de edificación para los que están escuchando. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. También quiero anunciarles que nos llamó nuestro hermano Mariano, nos mandó un texto donde nos dijo que ahí por la iglesia hubo una balacera y parece ser que hubieron unos muertos. Entonces está delicada la situación, aunque la gente no tiene que salir, pero el enemigo todavía anda atacando, ¿verdad? Él no descansa con tal de hacer el mal y el daño. Mariano nos ponía un reporte de que el año pasado, para el mes que pasó, creo que hubieron más de 600 muertos el año pasado, y este año, imagínense, hay más de 700 muertos. Entonces no sé cómo la maldad crece tanto, ¿verdad? Aún estando encerrados en casas, el enemigo sigue haciendo destrucción. Entonces queremos seguir orando, ¿verdad? Por el mundo también, que el Señor tenga misericordia por el mundo en sí, por las vidas, que lo que queremos nosotros es que las almas se salven, ¿verdad? Que sus almas sean salvas, que reciban la salvación que es a través de Jesucristo. Y ese es el evangelio que creemos, es el evangelio que predicamos, el que vivimos, hermano, el que lo tenemos bien arraigado en nuestro corazón, ¿verdad? Por la palabra que Él nos ha dado. Así que hoy más que nunca es el tiempo de hablar de Jesucristo, de hablar del evangelio, de hablar de que hay esperanza en Cristo. Démosle esperanza, démosle ánimo, prediquemos el evangelio. De cuántas almas se están perdiendo sin Cristo Jesús, y nosotros tenemos que llevarles el evangelio. Así que aproveche toda oportunidad que usted tenga para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir hoy la palabra en los minutos que tenemos. Siempre agradecerle también a nuestra hermana Saraí y Angelito, que hoy a las 6 de la tarde compartieron también con los niños, ¿verdad? Y con Koinonía. Es hermoso ver ahí todo lo que ellos están haciendo, las coreografías, los cánticos, ¿verdad? Que están llevando, la alegría que ofrecen al niño también, y la palabra también, ¿verdad? Es algo maravilloso. Entonces, gracias a cada uno de nuestros hermanos que están trabajando, grupo de maestros trabajando ahí para tener a los niños con esa palabra, y a los padres agradecerles porque a las 6 de la tarde ahí están puntuales con sus niños. He visto niños ahí que han hecho ya sus ¿cómo se dice? Sus mascotitas, no se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se dice? Pero he visto que algunos han hecho hasta su teatril, ¿verdad? Entonces, es emocionante. Creo que los niños están muy contentos, ¿verdad? De tener ahí sus maestros que les estén enseñando la palabra de Dios. Y eso es bueno, tener ese contacto, ¿verdad? Con los maestros, y también los niños que estén viendo a sus niños, los maestros también viendo a sus niños, ahí ver cómo se gozan los niños. Así que bendecidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a compartir la palabra, y el día de ayer le dije que íbamos a estar hablando esta semana, tal vez el domingo traigo otro tema, pero mañana, el lunes, la otra semana, enseñando acerca de este hombre Naamán. Y estamos en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Ayer estudiamos una de las razones por las que podemos creer que Naamán tuvo 7 sumersiones, o sea, fue zambuido 7 veces en el río Jordán, y cada una de esas representa un área que él tenía que abandonar de su vida. Y yo creo que, como le decía a usted, hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que abandonar todavía, que el Señor tiene que entrar y obrar y limpiarnos. Entonces la pregunta que muchos se hacen era: ¿por qué 7 veces lo tuvieron que meter en el Jordán? ¿Por qué no fue una tan sola vez y ya hubiera quedado sano? Tiene que haber algo ahí, tiene que haber un propósito. Entonces, estudiando esto, encontramos que una de las razones era el orgullo, que lo estuvimos viendo el día de ayer. Naamán era un hombre, dice la Biblia, que era un capitán de un ejército muy poderoso, y que a través de él, del ejército que él mandaba, pues habían ganado muchas batallas para Siria, y pues toda la nación lo apreciaba mucho. El rey era un hombre muy conocido, de fama, de mucho dinero y de una buena posición.
y tal vez con un futuro muy, muy bueno, pero tenía un problema. Dice la palabra del Señor que Naamán era leproso, y en Segunda de Reyes capítulo 5 y verso 1, usted lo va a leer ahí, dice de que en la parte de abajo dice: también el hombre, a pesar de que era famoso, a pesar de que tenía autoridad, a pesar de que tenía influencias, a pesar de que tenía dinero, a pesar que lo amaba mucho el rey, tenía el problema de que era un hombre leproso. Dice la Biblia que era un guerrero valiente, pero leproso. Y la lepra nos habla del pecado, que es lo que quiero orar el día de hoy. Y muchas veces yo sé que a la gente no nos gusta oír del pecado. Va a predicar del pecado. Pero mire, hermano, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque el pecado todavía está. Yo estaba buscando en la Biblia hoy y no habla referente a cuándo termina el pecado. Porque el pecado, dice la palabra del Señor, que entró por la desobediencia de Adán y Eva. Pero el pecado va a seguir. El pecado, como la muerte, dice que porque ellos desobedecieron, entonces el pecado introdujo la muerte al mundo. Y entonces, claro, y pues el pecado trajo otras consecuencias y la muerte también. Pero en Apocalipsis dice la Biblia que el falso profeta y la bestia van a ser echados al lago de fuego y de azufre. Y luego usted va a encontrar que a Satanás lo encarcelan por 1000 años, y después de 1000 años sale otra vez Satanás a confundir a la gente, imagínense. Y después lo vuelven otra vez a agarrar y ya lo echan en el lago de fuego y de azufre junto con la bestia y el falso profeta. Ya van 3 que van al lago de fuego. Y luego en Apocalipsis 20 más adelante usted va a leer que dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y eterno también. O sea que son 5. Pero no dice que el pecado. Y yo comencé a buscar, pero si el pecado trajo la muerte, entonces cuando la muerte es destruida, entonces el pecado ya no tiene ninguna razón de estar. Me imagino que es eliminado también. Pero lo que le quiero decir es que es hasta el final de los tiempos. Fíjese, cuando el pecado, la muerte y todo eso va a ser destruido. Por eso es que estamos hablando en este tiempo del pecado, porque el pecado es real, el pecado existe, ¿verdad? Es como que ahorita dijéramos: no, pues no hay pandemia, ese virus no existe. Estamos viendo que hay gente que está muriendo, hay gente que lo tiene. Entonces es algo que no lo podemos negar. El pecado tampoco lo podemos negar. El pecado está allí, no lo podemos ver, pero ahí está, existe. Entonces por eso es que nuestra batalla, nuestra lucha que nosotros tenemos, aparte de los potestades y principados y todo eso que tenemos, ¿verdad?, es también contra el pecado. Contra el pecado. Entonces, una de las cosas que miraba yo en Naamán era que era leproso. Entonces, Naamán era un hombre leproso, lo que significa que tenía una enfermedad horrible e incurable que lentamente, hermano, lo llevaría a la muerte. No importaba, hermano, qué tan bueno, qué tan exitoso fuera Naamán, todo lo demás de lo que él tenía no le valía, porque era un hombre leproso. Y pues estamos con este virus, y está muy bueno para poner este ejemplo, porque este virus no está perdonando gente rica o gente pobre o gente ni razas tampoco, ni colores. El virus está atacando a todos. Entonces, de igual manera, aunque Naamán era un hombre exitoso, un hombre que tenía muchas cosas, tenía esta enfermedad que en aquel tiempo era una enfermedad horrible e incurable, y lo que solamente se esperaba era la muerte. Dicen que la lepra, según estaba leyendo, la lepra comenzaba como a corcomer los huesos, y comenzaba la piel como a caerse,
como a caerse, pero lentamente, era una muerte dolorosa, y después se comenzaban a desprender como las orejas, se comenzaba la nariz también a caer, los ojos comenzaba, imagínense, estaba leyendo que también como la lepra agarraba la parte de la boca y entonces los dientes se comenzaban a caer porque se aflojaban porque ya no tenían carne donde estar. O sea que era algo horrible la lepra, algo horrible, hermano. Realmente es como el pecado. El pecado, la gente no ve la magnitud del pecado, no vemos la magnitud del pecado, hermano. No le hemos puesto atención y por eso es que Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado. Por eso, hermano, nosotros estábamos en pecado y Jesús vino a salvarnos del pecado. Entonces, como quien dice, Dios no quiere que regresemos al pecado porque vamos a encontrar una muerte otra vez. Entonces, por eso es que tanto nosotros los creyentes hablamos, guarde su vida, no ande pecando, no ande haciendo esto, no se contamine. Y como le repito, a mucha gente a veces no le gusta eso, pero hermano, yo prefiero hablarles a usted de esto, para que usted se cuide, para que usted se salve, para que cuando venga el Señor, hermano, usted esté libre de pecado, y no hablarle tal vez de un montón de cosas que no es tal vez lo que necesita en este momento. No digo que no lo va a necesitar, pero que en este momento, hermano, necesitamos ahorita que nos examinemos y que si estamos en pecado, dejemos ese pecado. Ahora, mire, realmente no se sabe por qué Naamán era leproso. La Biblia no dice cómo Naamán obtuvo la lepra. Solo dice que él era un hombre leproso. Pero Naamán ocultaba muy bien su lepra. Y la lepra, repito, es figura de pecado en lo espiritual. Naamán era muy bueno para cubrir su lepra, para ocultarla, porque hermano, su orgullo de que hablamos ayer que él tenía, su orgullo lo hacía cubrirla muy bien, ¿verdad? Y hoy lo podemos ver en tanta gente que andan en pecado, pero lo encubren, hermano. Andan mal delante de Dios, andan cometiendo faltas delante del Señor, pero lo encubren, no quieren, hermano, lo tapan bien para que supuestamente nadie se entere, ¿verdad? Ni aún Dios, pensarán ellos que Dios no se va a enterar, ¿verdad? Entonces, hermano, es tremendo cómo el mundo, personas, aún creyentes, quieren tapar, como dice ese dicho, ¿va?, el dedo con un sol. El pecado está ahí y tarde y temprano va a salir y va a dar eso a luz, y lo que va a dar es muerte. Entonces, evitemos la muerte con nosotros, primeramente, pedirle a Dios que nos saque del pecado, pero hay algo que tenemos que hacer. Entonces, no se tiene que esconder. Una persona que está enferma, estaba leyendo yo que las personas que tienen cáncer muchas veces, o cualquier enfermedad, pero el cáncer a veces la gente no quiere decirla. Hace tiempo la gente, cuando comenzó esto del cáncer, la gente lo ocultaba, no querían decir que tenían cáncer. Y entonces la gente se moría y decían, ¿de qué murió? No, pues ya murió de viejito, o murió de qué, o de esto. No, pero era cáncer. Pero antes de decir cáncer era como una maldición, ¿verdad? O algo, o no hay cura, aunque sabemos que el cáncer es muy fuerte también, pero pero lo que pasó fue que la gente lo comenzó a cubrir, ¿verdad? Y no le decía a nadie, no le decía a su familia, y entonces morían de una manera solos, sin ayuda. Tal vez si le hubieran comentado a alguien, se hubieran podido salvar. Tal vez los hubieran podido, ahora con toda la medicina que hay, la tecnología, se hubieran podido salvar. Pero ¿qué pasaba? La gente a veces no lo quería decir. Y por no decirlo, muchas veces, o la mayoría de veces, se morían. Entonces, cuando la gente comenzó, los doctores comenzaron a ver que había gente que moría y sin que su familia supiera, les comenzaron a decir a los que tenían cáncer, es necesario que usted le diga a su familia, porque su familia lo va a apoyar, porque su familia lo va a cuidar, porque su familia va a estar con usted ahí y usted va a morir, como quien dice, pues va en paz, ¿verdad? O lo van a poder atender, llevarlo a un médico antes y poderlo hasta salvar.
Entonces no se tiene que esconder la enfermedad, porque es también engañarse a sí mismo. De igual manera, no se tiene que esconder el pecado, porque es engañarse a uno mismo. La gente que está enferma y dice que no está enferma, se está engañando a ella misma. Y lo que está pasando es que se está deteriorando cada día más. La persona que está en pecado y no lo dice y lo oculta, lo esconde, hermano, se está engañando a ella misma. Porque, hermano, ella sabe que está enfermo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Cuando nosotros estemos en pecado, la gente que está en pecado, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. O sea, hallará perdón. Bien claro este proverbio, ¿verdad? Bien lindo este proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, si usted está encubriendo, usted no va a poder llegar a sanarse. No va a encontrar usted quien le ayude. O la ayuda que tal vez hay, pero como usted no abre su vida, no abre su corazón, no lo confiesa. Por eso dice acá, ¿verdad? Mas el que lo confiesa, dice, y los abandona, hallará misericordia. Entonces, el confesar nuestro pecado, el confesar nuestra falla, lo que hemos cometido, cuando nosotros lo decimos, hermano, y abandonamos ese camino, entonces vamos a hallar la misericordia de Dios. Pero si nosotros vivimos en pecado y no lo confesamos, la misericordia del Señor no va a estar muy cerca de nosotros, porque nosotros no hemos confesado. Y muchas veces la gente por muchas cosas no quiere decir que anda en pecado. Como Naamán. Naamán, imagínense, era un hombre muy famoso, pero él no quería decir que tenía lepra. Se imagina cuando iba a las reuniones, yo no sé, hermano, cómo le hacía, se echaba tanto perfume, se cubría bien, porque la lepra como le digo, se iba a manifestar, y cuando la carne se comienza a caer, hermano, ya es una carne que está muerta, y la carne muerta comienza a tener un hedor muy fuerte. Entonces tal vez él estaba por ahí, la gente solo sentía un olor y imagínense, y lo miraban, y él tal vez se paraba, se iba para otro lado, pero no quería estar, o tal vez se aislaba, o tal vez nunca salía a ningún lugar. No sé, hermano. Lo que pasaba era que él no quería aceptar, ¿verdad?, que él necesitaba ayuda, que la podía encontrar y que era leproso. Entonces, este es el mismo problema con las personas que viven en pecado. Saben que están en pecado, pero no se acercan al que los puede librar del pecado. Repito, la figura de la lepra es el pecado. La lepra se contraía a veces por desobediencia, y era contagiosa, al igual que el pecado se obtiene de la desobediencia a no hacer lo bueno. Parece ser que la lepra en aquellos tiempos, hermano, era una forma venía por la desobediencia de la gente. Y eso es pecado. Cuando se desobedece a Dios es pecado. Entonces les venía un castigo, por decir así, o una disciplina, y venía lepra a sus vidas. Igual el pecado. Y la lepra era contagiosa, según dicen, de que por eso es que los leprosos no podían estar donde estaba la gente sana, porque los podían contaminar. Imagínense. Entonces, por eso es que el pecado es igual. El pecado, cuando usted está con alguien que está en pecado, lo contagia a usted, hermano. No estoy diciendo que no andemos con algún pecador, que no tengamos comunión con los pecadores. No estoy diciendo eso, porque usted va a decir, entonces no me junto con ningún pecador. No, porque recuérdese que el Señor Jesucristo comía con pecadores y con publicanos y con los que recaudaban los impuestos. O sea, eso no hay ningún problema, que usted tenga un amigo que no sea cristiano, o alguien que sea su amigo y puede tomar, puede él beber y todo. Él puede ser lo que sea, pero usted no está participando de eso. Porque para eso nos dejó a nosotros el Señor aquí en la tierra, para que seamos luz en medio de las tinieblas. No me vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasaba? Porque en el sentido que hay un peligro, que si tú
si te descuidas y si tú no estás buscando al Señor, entonces las influencias malas que tienes te pueden dominar y puedes tú caer en pecado. Ahí sí. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros, hermanos, cuidemos nuestra vida. ¿Qué significa pecado, hermanos? Bueno, pecado, dice el diccionario, que es errar al blanco. Errar al blanco. Esto es como, por ejemplo, aquellos que van a lanzar, ¿verdad? Toman un arco con su flecha y están apuntando a algo, y eso algo que se pone ahí se llama el blanco, tiro al blanco se llama. Vamos a ponerlo ahí, ¿verdad? Para que ellos le peguen al mero centrito, ¿verdad? Y hay gente tan buena, hermano, que mire, están muy bien. Entonces eso es lo que significa, ¿verdad? Pecar es errar al blanco, o sea, es no darle a donde usted se había dispuesto dar. En otras palabras, esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto de hacer. Tal vez usted, como la flecha, usted iba a hacer algo correcto, iba a su destino, que era el blanco, ¿verdad? En este caso vamos a decir así, vamos a Jesucristo, ¿verdad? Pero en el momento, ¿verdad? Nosotros algo nos desvía del camino, eso se llama errar el blanco, nos salimos y entonces cometemos pecado porque no llegamos a dar el blanco al destino. Por eso es que todos los que andan en pecado están fuera de los caminos del Señor, están errando el blanco, esa es la palabra en sí, pecado. Entonces nosotros sabemos, hermano, que es más que eso, pero todos podemos, hermano, perdón. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo, hemos errado o hemos fallado de algo de lo cual, hermano, nos hemos arrepentido después. Todos hemos hecho alguna cosa, hemos fallado, hemos pecado, en el cual después nos arrepentimos porque somos seres humanos. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, que es errar el blanco. Algo que trae consecuencias eternas. Y esto es lo peligroso del pecado. Porque el pecado, hermanos, si nos mantenemos en el pecado, va a traer consecuencias eternas. Porque está en juego nuestra alma, nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque alma que pecare, dice, esa va a morir. La consecuencia, la paga del pecado es muerte. Y es una muerte, si usted no tiene a Cristo, pues entonces va a ser una muerte, una doble muerte, se lo voy a explicar. Por ejemplo, todos vamos a morir, porque por el pecado de Adán, hermano, entró la muerte y vamos a morir, este cuerpo tiene que morir. Entonces, pero los que mueren sin Cristo, fíjese pues, los que mueren sin creer en Jesucristo, mueren en este cuerpo. Pero cuando sus cuerpos sean levantados y resucitados otra vez para el juicio, su alma, que vamos a estar hablando el domingo, su alma, hermano, que no muere, va a ser juzgada. Y esa alma que no muere va a ser lanzada al lago de fuego eternamente. Y esa es la muerte segunda. Y esa es la muerte a la cual el que tiene a Jesucristo como su Señor no va a ir. Porque el que ha recibido a Cristo tiene la garantía de la vida eterna con Cristo Jesús. No es que no vaya a morir físicamente si no viene el arrebatamiento y se va usted estando vivo, ¿ok? Pero si usted muere, morimos en este tiempo, sí, vamos a morir a este cuerpo, pero cuando resucitemos, hermano, para estar con Cristo, entonces nosotros no vamos a la muerte segunda, al lago de fuego. Nuestra alma no va ahí. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya ha sido comprada con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces nuestra alma va con el Señor porque eternamente al cielo con Dios. Esa es la razón por la cual, hermano, es importante que no estemos pecando. Que no seamos personas que estamos en el pecado, que tenemos que estar fuera del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos puede llevar a la segunda muerte si nosotros desobedecemos. Espero que haya explicado eso. Entonces, trae consecuencias muy fuertes el pecado, eternas. Entonces, la base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos.
La gente que no quiere nada con Dios y se rebela con Dios es la gente, hermano, rebelde. Entonces esa es la base. La base del pecado es la rebeldía. La gente que no quiere nada con Dios siempre se está rebelando con Dios, no quiere nada con Dios y viven como ellos quieren vivir, bajo pecado. Recuérdese que por la desobediencia de Adán y Eva el pecado entró al mundo y nos alcanzó a todos. Pero ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, que ese acto de desobediencia que hizo Adán y Eva abrió la puerta para que el pecado formara parte de nuestras vidas. Entonces, desde entonces todos hemos nacido con la tendencia de desobedecer o hacer lo incorrecto delante de Dios. Aunque seamos cristianos, muchas veces tenemos la naturaleza pecaminosa, que lo vamos a ver más adelante ahí, y esa muchas veces nos jala donde no queremos nosotros ir, porque todavía la vieja naturaleza está aquí. Entonces, ellos pecaron, o sea, nuestros padres, Adán y Eva, fallaron. Y entonces nosotros ahora tenemos esa tendencia, igual que ellos, a desobedecer, incluso a rebelarnos muchas veces si realmente no estamos en el Espíritu de Dios, si no nos metemos con Dios. Muchas veces, hermano, la carne se sale y nos rebelamos en las cosas de Dios, ¿verdad? Y hacemos lo incorrecto delante de Dios. Pero siempre podemos, y esto es lo que quiero que mire cada uno de ustedes, pero siempre podemos elegir y debemos de hacerlo. Elegir. Dios nos dejó, por ejemplo, lo que es el libre albedrío. O sea, aunque nuestros padres hayan pecado y tenemos esas tendencias, pero nosotros podemos elegir no pecar, porque para eso tenemos voluntad propia, el libre albedrío que Dios nos dio. Eso es lo maravilloso del Señor, ¿verdad? Que no es una cadenita que venimos todos ahí, no, que no. Dios dijo, pero como le dijo el Señor a Caín. A Caín el Señor le dijo, cuando tenía deseos de matar a su hermano Abel, el Señor le dijo: Caín, el pecado está a la puerta, pero tú lo puedes dominar. Tú te puedes enseñorear de él, o sea, lo puedes dominar, lo puedes vencer, pero no pudo. Entonces, sí tenemos, hermano, nosotros lo que es el derecho de elegir, de no pecar, y eso es algo maravilloso. Entonces, pero siempre podemos elegir y debemos hacerlo, pero esa tendencia forma ahora parte de nuestro impulso natural a una inclinación a desobedecer los mandatos de Dios. La Biblia llama a esa tendencia que todos tienen, es la naturaleza pecaminosa. O sea, todavía está, y por eso es necesario que se hable de este tema, porque aunque usted diga yo no peco, ya mintió, porque todos pecamos. Entonces todos tenemos que estarnos limpiando constantemente del pecado, solo para que usted mire cómo está la situación. Ahorita, ¿qué es lo que más nos recomienda? ¿O qué fue lo que más nos recomendaron siempre? Lávense las manos. ¿Se acuerda que ahí empezaron? Lávense las manos, y hasta nos dijeron cómo nos teníamos que lavar las manos, que aquí, que así, que acá, que acá, que acá. Bueno, y por unos 20 o 30 segundos bien Mire, ¿por qué? Porque había un virus. Y vamos a decir que era el pecado. El pecado, hermano, está ahí. Y si nosotros no nos estamos lavando constantemente con la palabra de Dios, el virus puede entrar. Mire, ahorita es un buen ejemplo para que miremos esto. Lávense las manos, ¿verdad? Anden con sus mascarillas, pónganse guantes, ¿verdad? Las hermanas, las que tienen pelo largo, las mujeres, agárrenselo y pónganse un chongo chiquito, o pónganse una gorra, usen lentes, mire, todo. ¿Por qué? Porque el virus ahí anda. Ese es el pecado. Y por eso a veces la gente nos critica tanto. ¡Ay, tan religioso! No, no es religioso, es que nos vamos a cuidar de no meternos al pecado. Si usted sabe que usted fue un alcohólico y lo invitan a una fiesta donde va a haber licor, por favor, mejor evite ir, porque usted se puede contaminar, ¿verdad? A menos que usted se lleve un montón de cosas, unos abrigos y unas cadenas, y que lo agarren para no tomar. Pero el pecado ahí está. Puede ser que le gane, puede ser que no. Depende de cómo esté su vida con el Señor Jesucristo, su estado de madurez, que eso es muy importante. Pero mucha gente no son maduras y caen en pecado, y después están llorando y están acá. ¿Por qué? Porque nunca escucharon acerca de cuídese del pecado.
mire, limpie esto. Entonces, esta enseñanza va muy bien con lo que estamos viendo, como lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque así es el pecado. Nosotros a cada momento tenemos que estar yendo a Dios: Señor, límpiame, Señor, purifícame. La palabra, escuchando la palabra, porque la palabra nos va limpiando y se está llevando todos esos virus que nos quieren contaminar, todos esos deseos de la carne, los deseos de los ojos, el querer estar haciendo esto, el otro, todo eso, hermano. La palabra lo va limpiando. Entonces, fíjese que hay algo que me llamó la atención que leí, que dice, hay una frase, y tal vez usted la ha oído, porque hay muchas frases que nosotros a veces los cristianos decimos, hermano, y que no están en la Biblia. Y yo encontré como 30 cosas que a veces los cristianos decimos que pensamos que son bíblicas. Mire, y no. Y esta es muy, hay que tener cuidado con esto, se la voy a mostrar. Hay una frase que este hombre llamado Mahatma Gandhi, que era un hinduista, él dijo, odia el pecado, no al pecador. Fue este hombre hinduista, de la religión hindú, Mahatma Gandhi. Él dijo, odia el pecado, no al pecador. ¿Le suena la frase que alguna vez se ha dicho? Tiempos después, dicha frase fue tomada por muchos cristianos y la mencionan así: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿La escuchó? ¿La ha escuchado usted? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. O sea que los cristianos después la repararon un poquito diciendo de que Dios aborrece, mientras que Gandhi dijo, odia el pecado, no al pecador. Pero está mal lo que él dijo. Pero los cristianos le pusieron, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y si usted va a la Biblia, usted no va a encontrar ningún versículo que diga eso. Es más, va a encontrar versículos contrarios a eso. Como por ejemplo el Salmo 5:4. Vamos al Salmo 5:4. Salmo capítulo 5 y verso 4 al 6. Estamos hablando del pecado. Porque mucha gente ha dicho esto a la gente. Mira, Dios aborrece al pecado, pero te ama a ti. O sea, te ama a ti, eres un pecador. Pero si usted se lo pone a ver, hermano, ¿cómo puede ser eso? De que Dios aborrece el pecado, pero al que está cometiendo el pecado lo ama. Se lo voy a explicar. Porque, como le digo, son frases que se han infiltrado en el evangelio que nos decimos, pero es que suena bonito. Sí, suena bonito, pero no es bíblico. Dice el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, los que pecan. El Señor aborrece a todos los que pecan. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Y el que es sanguinario, el que habla con falsedad y el que engaña y el que anda en iniquidades, eso es un pecador. Entonces Dios no lo quiere. Usted dirá, pero pastor, dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, si este pecador se arrepiente, entonces Dios comienza a amarlo y comienza a bendecirlo y lo perdona. Pero si el pecador no se arrepiente, está fuera de lo que es Dios. ¿Sí me explico? Vamos al mismo Salmo, nada más que se lo voy a leer en otra versión. La versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 5:4 al 6. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Wow. ¿Y quiénes son los que hacen lo malo? Los pecadores. Aborreces, dice, a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras.
el Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Entonces usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde diga que Dios odia al pecado y ama al pecador. No. Dios no odia al pecado y tampoco ama al pecador porque está en su pecado. Repito, cuando ese pecador se arrepiente, entonces Dios comienza a obrar en él. Comienza a obrar en su vida. Comienza el Señor. Claro, Dios quiere que ese pecador se arrepienta. No estoy diciendo yo, hermano, que Dios no es un Dios de misericordia, pero si alguien no se arrepiente, entonces no lo van a perdonar. Porque el arrepentimiento es antes. Las personas que son pecadoras, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse, reconocer que son pecadoras. Y eso es lo que no hacía Naamán, que tenía el pecado, pero no buscaba la solución, no lo confesaba. Ahí lo tenía, pero no lo confesaba. Entonces no pasaba nada en su vida. De igual manera, ahí está el pecador, pero si el pecador no confiesa su pecado, Dios no va a orar. Dios no va a orar. Cuando la persona se arrepiente es cuando Dios obra. Lo mismo que hemos estado en este tiempo, muchos han leído esos versículos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Ok, entonces mucha gente dice, ay, Señor, sana la tierra, pero no se quieren arrepentir, no quieren dejar sus malos caminos. Entonces no funciona así. El Señor está diciendo, si mi pueblo se humilla, primero se humilla, se arrepienten y dejan sus malos caminos, entonces yo sanaré. Pero no nos queremos, Señor, sáname y después me voy a arrepentir. No funciona así. Es primero, humíllate. Y por eso es que el Señor está tratando con Naamán en su orgullo. Primero, vamos a quitarte el orgullo. Vamos a quitarte esto. Tienes que saber que eres pecador. Porque no te puedo sanar si no reconoces. Sí me estoy explicando, hermanos. Esto es bien interesante. Entonces, es importante ver aquí que si hay personas que me están viendo y están viviendo bajo pecado, usted tiene que arrepentirse. Primeramente. Reconocer que es un pecador y que necesita salvación. Necesita perdón. Miremos lo que pasó aquí. Porque yo le dije que muchas veces la lepra venía por desobediencia. Pero fíjese usted que la hermana de Moisés, ella recibió lepra porque ella habló mal de su hermano. Miren lo que pasó aquí en esta historia. Yo creo que todos la sabemos. Números capítulo 12 y verso 11. Dice así: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés porque por causa de la mujer cusita. Estoy en Números capítulo 12 y verso 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Parece ser que ella era morenita. Algunos dicen que era de Etiopía, pero no estoy seguro de eso, pero que era de una tez morenita. Y ellos entonces hablaron en contra de Moisés por eso. Y dijeron, pero esto fue, aparte de eso, dijeron esto: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Ellos dijeron, Aarón y Miriam dijeron, ¿cómo ustedes dicen que solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿Ha hablado también por medio de nosotros? Y entonces el Señor lo oyó. Verso 3. Moisés, dice, era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam. A Moisés no lo llamó. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés.
En toda mi casa Él es fiel. Cara a cara hablo con Él abiertamente y no en dichos oscuros. Y Él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y Él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo: Oh Dios, sánala, ahora te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Param. ¿Qué pasó en esta historia? En esta historia, como le dije al principio, la lepra es figura del pecado. Pero también le dije que muchas veces la gente le venía lepra por desobediencia, por rebeldía. Y en este caso, a Miriam, por haberse rebelado de una manera u otra contra Moisés, su propio hermano, diciendo que Dios no hablaba solamente por él, y porque hablaron mal también de su cuñada, el Señor le dijo: ¿por qué están hablando mal de mi siervo? Hermano, y viene y le cae una lepra a Miriam. Y esa lepra, hermano, es tremendo, porque dice la palabra del Señor que 7 días estuvo ella con esa lepra. 7 días. Y el pueblo no pudo avanzar hasta que ella, dice, se curó. Hasta que ella fue sanada. No se puso en marcha el pueblo, dice. Hasta que Miriam volvió, porque como que la sacaron fuera. Sí, dice, fue echada fuera del campamento. 7 días, la apartaron porque tenía lepra. La lepra se contagia. La sacaron. La humilló el Señor. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hay mucha gente que no se ha dado cuenta, hermano, que por estar hablando de otras personas pueden contagiarse y les puede caer pecado. Están en pecado. Y eso no debe de pasar en el pueblo del Señor. Miriam retrasó 7 días al pueblo de Israel. Si tú estás en pecado, ¿cuántos años llevas retrasado de no estar en el campamento de Dios? Si tú estás en pecado, ¿cuánto tiempo, hermano, te has perdido en las bendiciones de Dios? Y el pecado afecta a otros. Tu pecado afecta a otros, a tu familia, a tus seres queridos. Eso es otra cosa que mucha gente no se da cuenta cuando anda en pecado, que están hermano, preocupando a otros. Están doliendo a otros. Por ejemplo, se me viene el ejemplo que siempre pongo, es de una persona alcohólica o de una persona drogadita o una persona que tiene cualquier adicción, hermano. No solo él está enfermo de eso, en el sentido de dolor y todo. No, toda la familia está sufriendo de que esta persona es alcohólica y no deja el vicio. Y saben que si no lo deja se va a morir. Y le han hablado y no quiere salir del vicio. Un drogadito igual. Ahí están sus padres, sus hermanos, con una preocupación de que anda en drogas. ¿Qué otra droga va a probar? ¿Qué va a hacer de esa vida? Preocupados, no duermen. ¿Dónde estará? ¿Qué le pasó? No llega a dormir. ¿Qué le pasó? ¿Se murió? ¿Se drogó? ¿Dónde estará tirado? Mire, todas las cosas que pueden pasar, eso está afectando a toda la familia. El pecado afecta a muchos, afecta a tu familia, espiritualmente también. Porque si tú andas en pecado, si estás con tu cónyuge, afecta a tu cónyuge y a tus hijos. Si estás solo, afecta a tus padres, si no estás soltero.
a tus amistades. Es increíble el pecado. Entonces, para ir ya terminando, está el rey Uzías, otro rey que, ¿sabe por qué le vino lepra a este rey? Porque usurpó, hermano, quiso pasarse como sacerdote, quiso quemar incienso a Dios en el templo, cuando él no era sacerdote. Déjeme ver acá. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26 y verso 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, Uzías, cuando llegó a ser fuerte, porque todos empiezan humildes, los reyes, y qué bonito, hermano, pero cuando ya se creen, ¿verdad? Mucho, cuando ya tienen muchas cosas, se olvidan de Dios y pecan contra Dios. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que, dice, obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces, dice, el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son los que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has de ser infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de ahí a toda prisa. ¿Por qué a toda prisa? Porque se contaminan. Y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Y el rey Urías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Toda la vida se murió de leproso también. ¿Por qué? Porque, hermano, tomó la posición que no le correspondía. Es muy peligroso cuando un cristiano quiere tomar la posición que no le corresponde de un líder o de otra persona. Tenga cuidado, porque eso es pecado delante del Señor. Y entonces aquí vemos a este rey. Era rey, sí, pero no era sacerdote. Y él quiso ofrecer incienso, y cuando le dijeron que no podía, se puso más enojado, y en ese momento, hermano, la lepra le vino en la frente, y me imagino que le corrió en todo su cuerpo. Era el pecado, por la desobediencia. Entonces es importante, hermano, que hay mucha gente que está en pecado y no se ha dado cuenta porque ha estado desobedeciendo al Señor. Ahora, algo tremendo que pasó aquí, porque todos sabemos, hermano, que la lepra que tenía Naamán, pues al final se le quitó porque el Señor lo sanó, porque ese era uno de los problemas más grandes que tenía. Pero fíjese usted que pasó algo aquí, porque se recuerda usted que cuando Naamán es sanado, le llega a decir a Eliseo que le quiere dar prendas, ¿verdad? Por lo que había hecho él, le quería regalar cosas muy, muy preciosas, muy valiosas al profeta. Y el profeta Eliseo le dijo: no, yo no quiero nada, no quiero recibir nada de eso. Dios me guarde, le dijo, no, llévatelo. Pero estaba el criado de Eliseo que se llamaba Jesse, y oyó que Eliseo había despreciado aquellas ropas, aquellas cosas preciosas. Y mire lo que sucedió con este hombre. Segunda de Reyes, capítulo 5 y verso 26. Dice así: entonces él dijo, porque Jesse le fue a pedir la ropa al rey, a Naamán, porque le dijo: mira, yo sé que mi amo como que lo despreció, pero necesito unas ropas que me des porque han llegado dos muchachos que la necesitan. Y entonces Naamán se las da, le dice: claro que sí, y no sé qué otras cuantas cosas, pero lo que pasa es que Jesse lo quería para él. Fue avaricioso. Y entonces lo llamó Eliseo. Todo esto lo hizo a escondidas Jesse, sin que se diera cuenta Eliseo.
Pero mire lo que pasa en el verso 26 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Entonces él dijo, o sea, Eliseo le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, oiga lo que le pasó a Jesse. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Jesse quiso engañar al profeta de Dios y por su avaricia de querer tener esas prendas para él. Lo cual, me gustó mucho esto porque el profeta le dijo, mira Jesse, ¿sabes qué pasó contigo? Que no era tiempo de recibir regalos. Se lo dijo, ¿acaso es tiempo de aceptar dinero? ¿De aceptar ropa? Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea que él se salió del tiempo del Señor. Porque lo que entiendo aquí es que Eliseo le dice, hay tiempo para recoger. Hay tiempo para aceptar ropa, hay tiempo para aceptar olivares, hay tiempo para que nos den viñas, hay tiempo para que nos den ovejas, hay tiempo para que nos den bueyes, hay tiempo para tener siervos y siervas, pero no era ahorita. Ahora no. Y tú lo agarraste. Y entonces le dice, por eso te va a venir una lepra. Y lo más tremendo que la lepra no solo le fue a él, le fue por sus generaciones, todo. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que por eso le digo, la lepra es cosa seria, el pecado es cosa seria, porque el pecado lo tuvo Adán y Eva y nos ha afectado a todos. Aquí a él le afectó a toda su familia, el pecado que tenía, la lepra que tenía Naamán, y no sabemos por qué la tuvo Naamán, pero me imagino que la haber obtenido no porque era muy buena gente, ¿verdad? Y entonces esa lepra se le pasó a Jesse. Imagínense, hermano. Y él vino y por todas sus descendencias, todos los hijos de Jesse leprosos, sus nietos, toda su familia. Qué tremendo con ese pecado, con esa lepra. Dios nos guarde. Voy a ir terminando. El problema con Naamán era que él no quería que se supiera que estaba leproso. Él no quería que la gente supiera que un gran hombre, capitán, tenía lepra. Eso quiere decir que hay mucha gente que por su estatus, ¿verdad? Financiero, social, no quieren decir que andan en pecado. Él sabía que necesitaba ser sanado, pero le tenía miedo a lo que sus familiares y sus amistades fueran a pensar de él. Y ese es un problema serio con la gente, hermano, que no quiere confesar su pecado porque ¿qué va a decir el fulanito? ¿Qué va a decir aquel? Mire, le voy a decir algo y se lo digo como pastor y con todo amor. Hay gente que falla, que peca, pero piensan que uno va a venir con un garrote a garrotearlos y que no los va a entender y que no los va a comprender. Y esa es la gente que tiene mucho miedo a la vergüenza. Que piensan, hermano, que como que se les acabó la vida. Es mejor no decirlo porque lo va a saber todo el mundo, ¿verdad? Y hermano, ¿prefiere usted irse al infierno y no que alguien lo sepa y le ayude? Imagínese. Pero este era Naamán. Tenía miedo a lo que su familia fuera a decir, a sus amistades. Él no quería que nadie supiera que tenía lepra. Es lo mismo que pasa con la gente que anda en pecado. Tienen miedo a que la gente sepa porque tienen miedo a lo que van a decir, a la crítica. Ay, cayó en pecado. Hermano, ¿qué importa si lo que usted necesita en este momento es la salvación de su alma por ese pecado? ¿Qué importa lo que digan los demás? Yo le voy a decir como dijo Jesús cuando acusaron a la mujer adúltera, ¿se recuerda? Bueno, pues dijo el Señor Jesús, aquel que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Porque todos hemos fallado, hermano. Y todos necesitamos llegar con Dios y pedirle perdón. Y yo le aseguro que Él va a estar ahí. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener misericordia y amar a aquellos que se arrepienten y vienen arrepentidos a pedir perdón por lo que han hecho y restaurarlos. Lo que dice la Biblia, ustedes los más ancianos, dicen los más espirituales, ayuden a los débiles cuando caigan, a levantarlos.
Porque decimos todavía, Naamán, él pensaba que los miembros de su ejército, hermano, no solamente su familia, los miembros de su ejército tal vez ya no lo iban a respetar como antes, que lo iban a ver con desprecio y que tal vez él pensaba, me van a ver con lástima. Y él decía, y se van a levantar todos estos rumores. Imagínense, porque era el orgullo que no quería. El qué dirán, ¿cómo se dice esta palabra? A mí se me van las palabras, no sé qué me está pasando, mis hermanos. Pero bueno, él no quería que la reputación. Mucha gente a veces se queda callada por su reputación, porque tal vez fueron líderes, porque tal vez tuvieron un privilegio grande y no quieren decir, pero se están consumiendo adentro, se están muriendo. ¿Sabe qué? El que confiesa su pecado, dice, alcanzará misericordia. Es que no importa la posición que tú hayas tenido, el pecado es pecado, pero hay un Dios que nos puede salvar. Oiga, hermano, eso es lo que le pasa a todas las personas. No quieren aceptar que son pecadores, aunque saben que necesitan ser sanados de ese mal, y por vergüenza no lo hacen, y pasan los años y no buscan el perdón por sus pecados. Pasan años. Pero mire, yo te traigo una palabra de Dios. Primera de Juan 1, porque todos hemos fallado. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, dice el verso 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, mírelo cómo habla Juan tan lindo. Dice, si usted dice que no es pecador, está mintiendo. Se está mintiendo a usted mismo. Pero si usted confiesa, Él es justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Mire lo que dice el Salmo 32 y verso 3, que usted lo conoce. Dice David, porque David había fallado, había pecado. Y dice David en este Salmo 32:3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté, dice el verso 5. Te dije, te manifesté, te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso le digo que el Señor, hermano, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, cuando una persona que está en pecado se arrepiente, Dios la recibe. Pero si una persona está en pecado, Dios no está contento con esa persona. Dios no está agradado con esa persona, no la mira bien. Porque por el pecado de ella está haciendo pecar a otros más que se pueden perder a ir al infierno. ¿Sí me escuchó? Entonces Dios no puede estar contento con el pecador. Pero cuando ese pecador viene al Señor arrepentido, hermanos, hasta fiesta en el cielo hay. Porque se arrepintió de ese pecado. Entonces Dios automáticamente aplica la sangre del Cordero sobre esa vida y le perdona y la rescata aún del infierno. Porque el arrepentimiento, el reconocer los pecados, por eso reconoce tus pecados y arrepiéntete y vas a encontrar la misericordia del Señor. Eso decía David. Naamán quería ser sanado de su lepra, pero no sabía a dónde ir. Usted quiere ser perdonado, usted ya no quiere seguir en esa vida de pecado, usted está cansado. Hay un lugar donde usted puede ir y sabe a dónde puede ir: a los brazos de Jesucristo, a los brazos del Salvador del mundo. Usted me podrá decir, es que yo he hecho muchas cosas malas y Dios no me va a perdonar. Déjeme leerle estos textos para usted que dice que Dios no lo puedo perdonar porque usted ha hecho muchas cosas malas, que usted no tiene perdón. Escúcheme, mire lo que dice esta palabra de Dios. Isaías 1:18. No se condene a usted mismo, porque el Dios de misericordia que yo conozco perdona multitud de faltas y pecados. Y no anda preguntando si es pequeño o grande. Él puede perdonar toda clase de pecados. Mire cómo nos llama el Señor y lo está llamando a usted que me está oyendo. Isaías 1:18. Vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor.
por profunda que sea la mancha de tus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Oiga, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No importa el tamaño de los pecados que puedan haber. Por eso tenemos a un Dios tan grande. Y yo, hermano, le digo con todo el corazón que si usted ha fallado, usted hoy se puede arrepentir y Dios lo perdona. Pero no siga pecando, no siga en el pecado, porque se vuelve a manchar. Mire lo tremendo de Jesús. ¿Cómo era Jesús, hermano? Tan maravilloso. Lucas 5:30. Lucas capítulo 5 y verso 30. Dice así: y los fariseos y sus escribas se quejaban con los discípulos, o a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Se lo dijeron ellos a los discípulos, pero Jesús estaba oyendo, y Jesús les respondió y les dijo: ¿saben qué, Señor? Les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Escuchó eso? Pecadores al arrepentimiento. Por eso, vuelvo a repetir, pecador que se arrepiente es el que el Señor está buscando. He venido a los pecadores para que vengan, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero si un pecador no se arrepiente y quiere seguir así, no puede hacer nada el Señor. Qué bonito esto. Dice: los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Y usted puede ser ese enfermo espiritualmente. Yo puedo ser ese enfermo espiritualmente. Yo puedo ser ese pecador. Pero hoy aquí encuentro que si yo me arrepiento, que si yo confieso, donde quiera que esté, Él me oye y le pido perdón, me limpia y voy a caminar una vez más bien con Él. Y termino con este texto bíblico. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Mire lo que dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué estás esperando? ¿Qué está esperando? Hermano que se ha alejado, que le ha vuelto las espaldas al Señor. ¿Qué está esperando usted que piensa de que Dios no lo va a perdonar por lo que usted hizo? Si usted se arrepiente hoy, Dios lo perdona. Mire, hermanos, este era uno de los casos de Naamán. No quería él que nadie supiera, pero Dios en su misericordia mandó a una muchachita a trabajar a la casa de él, a una israelita. Y esta muchacha le dijo a la esposa de él: mire, yo ya me di cuenta que su esposo es leproso, porque yo le lavo la ropa y está sufriendo. Si él fuera con el profeta, sería sano. Eso se llama misericordia. Dios llevó a esa casa misericordia. Mire, hermano, usted y yo en el mundo, Dios nos estaba cuidando. El que nos trajo a Él fue Él, su Espíritu, y nos hablaba. Y nos hablaba: acércate a Dios. No, y peleábamos, estábamos rebeldes. No. Y ahí la voz del Señor: acércate, necesitas salvación. No. Y usted seguía en su licor y seguía aquí, y hasta peor se puso usted mal, desobediente, nada. Pero ¿sabe qué? Ya el Señor lo está llamando. Ya no aguanta usted con eso. Pero Dios dice: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Porque Él puede perdonar, Él puede limpiar. Y yo quiero hoy decirle que cierre sus ojitos, que cierre sus ojos, y que si usted le ha fallado a Dios, ¿qué está esperando en pedirle perdón? ¿Qué está esperando en arrepentirse?
¿Qué tal si viene hoy el Señor Jesús? ¿Qué tal si viene hoy el Señor y estemos con pecado y sin arrepentirnos y sin pedirle perdón? No importa si ahí estás en tu casa, no importa donde estés, en tu carro, en un hotel, yo no sé dónde me estás viendo, en cualquier parte del mundo. Pero el arrepentimiento de corazón, porque un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Él no va a despreciar, pero al orgulloso, al que no confiesa su pecado, al que no quiere admitir que necesita de Dios, lo va a dejar. Pero tú no eres de esas personas. Tú eres de las personas que entrega su corazón y le dice: Señor, aquí estoy. He fallado, he pecado. Te he fallado muchas veces. Perdóname. Yo sé que el Espíritu de Dios está hablando a vidas en este momento. Y sé que mi Padre Celestial está poniendo su sangre sobre cada mancha con que has manchado tus vestiduras blancas. Que el Señor hoy te perdona si tú estás arrepentido de corazón. Que el Señor hoy te libra. Que el Señor hoy viene y te dice: aquí estoy para perdonarte. Vete y no peques más. El compromiso que tenemos todos los cristianos es de guardarnos del pecado. El pecado no se va a ir, como le dije al principio. El pecado está ahí, va a estar ahí hasta el final, a los fines. Va a ser trabajado por Dios, pero ahí está el pecado. Entonces nosotros tenemos que pelear en contra de mantenernos limpios. ¿Y cómo es? Guardando su palabra. Guardando su palabra. Buscándolo a Él, guardando nuestras vidas, hermano, porque ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, porque Él ya nos lavó con su sangre. Padre, gracias, Señor Jesús. Te pido que a mis hermanos los bendigas. Y si alguno, como dice aquí, Señor, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo Él te puede perdonar pecados, no nadie más. Solo Jesús, porque solo Él murió en la cruz del Calvario. No hay otro mediador, solo a través de Jesús y su sangre que te limpia de todo pecado. Padre, perdona pecados hoy, perdona pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades. Hoy decidimos caminar mejor. Hoy lávanos, hoy límpianos, y que todos los días estemos limpiando nuestra vida. Así como, hermano, nos estamos lavando las manos todos los días, cuidándonos para que el virus no nos entre. Así es el pecado. Tenemos que cuidarnos, hablando espiritualmente, su cabeza, su cuerpo. Esa es la armadura de Dios, para que podamos resistir todos los ataques del maligno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. Qué precioso el Señor, hermano. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Gracias por salvarnos. Gracias por salvarnos y sacarnos del pecado que nos tenía, Señor, lejos de ti. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia y mandaste a tu Hijo a redimirnos, Señor, del pecado, de la maldad. Gracias, Padre. Y ahora transmitimos a nuestras generaciones las bendiciones que tú nos has dado, el perdón, la misericordia, que reciban nuestras generaciones tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde. Mañana sábado, empezamos a las 4 de la tarde con los jóvenes. Juventud Vertical tienen su discipulado en Zoom a las 4 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde también estará el grupo Koinonía ministrando a los jóvenes. A las 5 de la tarde el hermano Juan Lima va a estar pasando también por Facebook una predicación donde voy a estar predicando yo también a los varones. Yo creo que también la va a pasar él. Estoy invitado a estar con él. Y a las 7 de la noche estoy con ustedes otra vez también para compartir de la palabra del Señor, de otro punto de Naamán. Que Dios siga zambulléndonos, ¿verdad? Esa fue la segunda zambullida de Naamán. Tu pecado, papá, vamos a quitar tu pecado, ¡bam!, ¿verdad? Para que tú seas limpio, para que tu lepra se vaya totalmente. Así que muchas bendiciones, los amamos, hermanos. Gracias a todos. Estemos orando por todos los hermanos que están necesitados. Oremos para que el Señor, hermano, cubra a nuestros hermanos, por favor, en el nombre del Señor. Oremos por la hermana Ana Concuá y su familia, ¿verdad? Para que le dé fortaleza en este momento. Muchas bendiciones, los amamos. Cristo viene. Hasta pronto.